Buenos días, mi nombre es Adriana Quevedo y bueno, en esta presentación nos vamos a centrar en lo que viene a ser el capítulo 1 y el capítulo 2 del manual de los aceros inoxidables. Bueno, en el contenido vamos a tocar dos puntos. En el capítulo 1 vamos a ver lo que son la resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables, donde vamos a trabajar lo que viene a ser la pasividad, la importancia de los elementos de aleación sobre la resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables. Vamos a trabajar la corrosión galvánica, la corrosión por corrientes eléctricas parasitarias, la corrosión intragranular, la corrosión por contacto, la corrosión por fatiga del material, la corrosión química por puntos, la erosión corrosiva, la corrosión por altas temperaturas, los medios corrosivos, lo que viene a ser las tablas de resistencia a la corrosión, el mantenimiento y la limpieza de los aceros inoxidables. Bueno, esos serán los puntos a tratar en el capítulo 1 y en el capítulo 2 vamos a ver lo que viene a ser la metalúrgica de los aceros inoxidables. Aquí vamos a ver lo que vienen a ser las aleaciones, las de hierro-carbono, las aleaciones de hierro-cromo, aleaciones de hierro-cromo-carbono, las aleaciones de hierro-cromo-níquel-carbono y el constituyente del sigma, estabilización de los aceros inoxidables austeníticos. Primero vamos a pasar por el capítulo 1, la resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables. Bueno, para comenzar es fundamental entender que los aceros inoxidables, los aceros son una familia de varias aleaciones de acero que están caracterizadas porque su contenido mínimo de cromo debe ser de un 10.5% alrededor. Bueno, este cromo viene a ser crucial. ¿Por qué? Porque este es responsable de lo que viene a ser la formación de una capa delgada de óxido de cromo en la superficie del acero. Bueno, una capa que es invisible a lo que viene a ser el ojo humano, pero al mismo tiempo es efectiva para proteger el material de la corrosión, ¿no? Bueno, esta capa pasiva, como se le llama, funciona creando una barrera que le impide al oxígeno y bueno, en la humedad también, que entre en contacto directo con el acero. ¿Y esto para qué? Para evitar lo que viene a ser la oxidación. Además, el cromo, los aceros inoxidables pueden incluir otros elementos, tanto el níquel, el molibdeno, el titanio y lo que viene a ser el nitrógeno. Ya que estos elementos no solo ayudan con lo que viene a ser la mejora de la resistencia a la corrosión, sino que también estos refuerzan otras propiedades como vienen a ser la ductibilidad, la resistencia a la atracción y lo que viene a ser la capacidad para soportar ambientes extremadamente corrosivos. Bueno, aquí podemos ver una estructura cristalina de austenita, que esta es un acero inoxidable. Bueno, también estos producen diversos beneficios, tienen varias propiedades como son resistentes a la corrosión, son estéticamente atractivos y son ideales en la construcción de industrias donde la higiene es clave, de esto con bajo mantenimiento y alta rentabilidad. Ahora vamos a pasar ya a ver lo que es la pasividad. Bueno, la pasividad es una propiedad que permite que los aceros inoxidables resistan a lo que es la corrosión, y esto de una manera excepcional, ya que esta propiedad se debe a lo que es la formación y mantenimiento de una capa pasiva, de lo que viene a ser óxido de cromo. Esta se encuentra en lo que viene a ser la superficie del acero. Lo que sí hace única esta capa es su gran capacidad de autorrepararse, ya que nosotros imaginemos que esta capa se daña por un rasguño o una abrasión, en lo que viene a ser un entorno con oxígeno, como el cromo en la aleación reaccionaría rápidamente para formar una nueva capa de óxido. ¿Esto para qué? Para que selle el daño y proteja nuevamente el acero subyacente. Bueno, eso también es fundamental en varias aplicaciones en donde el acero está expuesto a varias condiciones extremas, como en la industria naval, en ambientes industriales, esos que presentan lo que viene a ser altas concentraciones de cloruros. Bueno, esta capacidad de esta capa de regenerarse es lo que permite que los aceros inoxidables mantengan lo que es su durabilidad o incluso se mantengan en ambientes agresivos. Bueno, aquí tenemos un gráfico en el que nosotros podemos observar cómo se forma y se repara esta capa pasiva, donde este gráfico muestra cómo se genera un corte transversal del acero inoxidable y destaca lo que viene a ser la capa de óxido de cromo, que es la que protege este material. Bueno, noten cómo en el caso del daño superficial que presenta esta, la capa se regenera rápidamente gracias a la alta afinidad del cromo por el oxígeno que esta presenta. Y bueno, esta regeneración lo que hace es garantizar lo que viene a ser la longevidad y la fiabilidad de lo que viene a ser
el acero inoxidable en distintas aplicaciones críticas que se presenten. Bueno, ahora vamos a ver lo que viene a ser la importancia de los elementos de la aleación. Estos elementos de la aleación en lo que vienen a ser los aceros inoxidables juegan un papel muy importante en lo que viene a ser la resistencia a la corrosión. ¿Esto por qué? Por ejemplo, tenemos el cromo, que es el componente principal, que es lo que permite la formación de lo que viene a ser la capa pasiva. Pero también tenemos otros elementos como el níquel, el molibdeno, el carbono, que son igualmente importantes. Por ejemplo, el níquel, que hace mejor la resistencia a la corrosión en lo que vienen a ser ambientes de tipo ácido, y estabiliza también su estructura austenítica. Esto que hace que se aumente lo que viene a ser su ductibilidad y la tenacidad del acero. El molibdeno, por otro lado, por ejemplo, este es vital en ambientes donde este acero es expuesto a lo que vienen a ser cloruros. Esto, por ejemplo, en aplicaciones en donde se utiliza en lugares marinos, ya que este refuerza la resistencia a la corrosión por picaduras o grietas. Bueno, aquí tenemos algunos de esos elementos que mencionamos anteriormente, y bueno, ahora vamos a pasar a la corrosión galvánica. Este es un fenómeno que ocurre cuando exactamente dos metales diferentes están en contacto en presencia de lo que viene a ser un electrolito, como el agua o la humedad, en una celda galvánica, donde este metal es menos noble. El metal que es menos noble actúa como lo que viene a ser un ánodo y recorre más rápidamente la celda galvánica, ya que mientras que el más noble actúa como un cátodo y se protege, este es particularmente relevante en lo que vienen a ser estructuras en donde el acero inoxidable puede estar en contacto con otros metales como el acero, el carbono, ¿no? Bueno, en este tipo de corrosión también es muy común que en entornos donde los metales se exponen a condiciones húmedas o salinas. Esto es lo que viene a ser en la industria marítima. Y bueno, para poder prevenir esto es fundamental que uno sepa seleccionar cuidadosamente lo que vienen a ser los materiales que están en contacto con esto, ¿no? Puesto que es necesario utilizar recubrimientos o separadores que logren evitar el contacto directo entre ellos. Bueno, aquí tenemos una tabla 1 que nos indica la posición de algunos aceros inoxidables en lo que viene a ser la serie galvánica. Como vemos, tenemos ahí en el ánodo lo que viene a ser el magnesio, aleaciones de magnesio, el zinc, el aluminio, cadmio, el acero dulce, hierro maleable, hierro colado, acero al cobre, varios tipos de aceros inoxidables, el plomo, el estaño, el níquel, y también tenemos los que son los pasivos, ¿no? Ya que los anteriores son los mencionados, fueron los activos, esos son los pasivos, que vienen a ser el inconel, los latones, el cobre, el bronce, las aleaciones de cobre, níquel, el metal, distintos tipos también de acero inoxidable, la plata, el grafito, oro y platino. Estos vienen a ser lo que actuarían como cátodo. Ahora vamos a ver lo que es la corrosión por corrientes eléctricas parasitarias. Bueno, este es otro tipo de corrosión que nosotros debemos considerar, es la causada por corrientes eléctricas parasitarias mayormente. Bueno, esas corrientes, si bien aunque son un poquito más pequeñas, pueden fluir a través de varias estructuras metálicas como el acero inoxidable. Esto más que nada debido a que presentan sistemas eléctricos mal aislados. Y bueno, con el tiempo, estas corrientes lo que causan es una disolución de este metal en distintas áreas específicas, como podemos ver en la imagen. Bueno, esto lo que lleva es a una formación de picaduras y que se degrade lo que viene a ser el material. Como vemos ahí vemos un tipo de corrosión de las corrientes eléctricas. Bueno, aquí mayormente se muestra una corriente que puede generar un punto de corrosión en una estructura de acero inoxidable, porque nosotros podemos ver cómo la corriente induce un proceso electroquímico que resulta en lo que viene a ser una disolución localizada del metal. Bueno, esto es vital para poder nosotros visualizar cómo incluso pequeñas corrientes eléctricas pueden tener un gran impacto significativo en lo que viene a ser la integridad de un material. Ahora pasamos a la que viene a ser la corrosión intergranular. Bueno, esta es un problema que afecta principalmente a lo que son los límites de grano, como vemos en la imagen.
ya que el acero inoxidable, bueno, este tipo de corrosión ocurre mayormente cuando se forman carburos de cromo en lo que vienen a ser los límites de grano, ya que durante procesos de calentamiento, ya sea como soldadura u otros, estos carburos de cromo lo que pueden hacer es agotar localmente lo que viene a ser el contenido de cromo en estas áreas. Eso que hace que los límites de grano sean más susceptibles a lo que es la corrosión. Y bueno, este tipo de corrosión lo que puede hacer es comprometer gravemente la integridad estructural del acero inoxidable, ya que es importante prevenirla utilizando distintas aleaciones estabilizadas con elementos como ya sea el titanio, el niobio o bueno, también aplicando tratamientos térmicos que disuelvan los carburos. Por ejemplo, nosotros podremos observar cómo la corrosión intergranular afecta los límites de grano de una muestra de acero inoxidable, donde se destacaría lo que viene a ser la formación de carburos como de cromo, como los límites de grano, y cómo las áreas se vuelven vulnerables a lo que viene a ser la corrosión. Ese sería un aspecto crucial para lo que viene a ser considerar, bueno, esto para distintas aplicaciones donde se integra una estructura. Ahora vamos a lo que viene a ser la corrosión por contacto y fatiga. Bueno, hoy tenemos una imagen, bueno, esto ocurre cuando dos superficies metálicas en sí se rozan bajo presión. Esto lo que ocasiona es una fricción que en combinación con un ambiente corrosivo lo que hace es acelerar el desgaste del material. Este tipo de corrosión es especialmente muy problemático, más que nada en lo que vienen a ser aplicaciones en donde este acero inoxidable es sujeto a distintos aspectos como vibraciones o movimientos repetitivos que estos generen. Pero bueno, por otro lado, si la corrosión por fatiga se refiere a lo que viene a ser la degradación del material que esté bajo cargas cíclicas, bueno, con el tiempo esas tensiones que estarían repetidas causarían lo que son pequeñas grietitas en la superficie del acero inoxidable. Estas luego lo que harían es convertirse en puntos de inicio para la corrosión, ¿no? Bueno, un ejemplo como esto tendríamos lo que viene a ser la imagen que está ahí, ¿no? Donde vemos la fricción entre dos superficies metálicas, como puede llevar a la corrosión por contacto. También se ilustra como lo que vienen a ser las cargas cíclicas pueden provocar lo que es la aparición de grietas, que estas pueden actuar tanto como iniciadores de la corrosión con fatiga, como esos conceptos, que esos conceptos son fundamentales para lo que es un diseño adecuado de un componente de acero inoxidable, en lo que vienen a ser aplicaciones más críticas, ¿no? Más formales. Bueno, volvemos a hablar de la imagen. Vemos un ejemplo de fricción entre las dos superficies metálicas que lleva a la corrosión por contacto. Pero eso también ilustra cómo las cargas cíclicas que provocan la aparición de grietas que actúan como iniciadores de la corrosión por fatiga. Y ya, ahora vamos a pasar a lo que es la corrosión química por puntos. Bueno, esta corrosión es también conocida por picaduras o corrosión localizada. Este es uno de los tipos más peligrosos de corrosión porque esto puede llevar a que a una perforación rápida del acero inoxidable en lo que viene a ser áreas más concentradas, ya que esta corrosión ocurre principalmente en lo que son ambientes con cloruros, en donde la capa pasiva se rompe en puntos específicos, y esto lo que hace es permitir que el proceso de corrosión avance rápidamente en lo que son esas áreas. En un ejemplo tenemos, por ejemplo, el molibdeno es un elemento que se le añade a lo que son los aceros inoxidables. ¿Y esto para qué? Precisamente para aumentar lo que es su resistencia a este tipo de corrosión, ya que si bien nosotros hacemos que la capa pasiva sea más resistente a lo que son los ataques de cloruro, pues bueno, eso es lo que hace, ¿no? Que la capa pasiva sea más resistente a los ataques. Aquí podemos ver en las imágenes como la corrosión por picaduras comienza con puntitos de pequeñas especies en la superficie del acero inoxidable y cómo estas picaduras pueden penetrar rápidamente en el material. Bueno, este gráfico es crucial para poder entender nosotros por qué es tan importante seleccionar un tipo de material adecuado de acero inoxidable para ambientes que tienen cloruros, ¿no? Ya, ahora vamos a pasar a hablar de lo que viene a ser las erosiones corrosivas. Bueno, una erosión corrosiva es un tipo de fenómeno en donde combinamos dos procesos destructivos.
Bueno, el desgaste mecánico y lo que viene a ser el desgaste mecánico y lo que viene a ser la corrosión química, esos dos. Bueno, en ese tipo de corrosión es particularmente relevante en sistemas mayormente en donde hay flujos constantes de fluidos. ¿Por qué? Porque contienen partículas abrasivas, como en tuberías industriales y lo que vienen a ser en entornos marinos. Bueno, cuando estas partículas que se encuentran en constante movimiento golpean lo que viene a ser la superficie de este material, provocan que un desgaste mecánico. Y esto que ocasiona que se eliminen pequeñas porciones de este material. Bueno, este proceso por sí solo puede, o sea, en sí no es tan problemático en lo que viene a ser materiales muy duros. Pero cuando estos se combinan con la que viene a ser la corrosión química, el daño se acelera significativamente. ¿Esto por qué? Porque las partículas lo que hacen es eliminar la que es la capa protectora del material, como la capa pasiva en aceros inoxidables, esto que ocasiona que dejen la superficie expuesta a lo que viene a ser la corrosión. Bueno, también es crucial entonces que nosotros sepamos seleccionar bien, que no solo sean materiales resistentes a la corrosión, sino que también estos puedan soportar lo que es el desgaste mecánico. Además, bueno, lo que viene a ser el diseño de sistemas como lo son las tuberías y bueno, otros que son similares a ellas, es importante que nosotros minimicemos lo que viene a ser la velocidad del fluido y la cantidad de las partículas que pueden impactar las superficies. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que se reduzca ese tipo de corrosión. Bueno, aquí en la figura que mostramos vamos a entender mejor cómo afecta lo que viene a ser la erosión corrosiva a diferentes materiales, ya que aquí se muestran micrografías obtenidas desde un microscopio electrónico de barrido, ya que este nos da lo que es una visión un poco más detallada de los efectos combinados de lo que viene a ser la erosión y la corrosión, estos en distintos aceros inoxidables y también en aleaciones. Bueno, en la imagen A nosotros podemos ver una muestra de una microfibra de acero inoxidable. Este es un acero 316L, que está evaluado bajo condiciones de erosión. Y bueno, en este podemos nosotros notar que se genera un cierto desgaste de lo que viene a ser en la superficie, como podemos evidenciar en la imagen. Bueno, sin una evidencia significativa tampoco de una corrosión, ¿no? Pero en la imagen B, nosotros aquí, si bien es el mismo acero inoxidable, el 316L, este ha sido sometido tanto a corrosión como a erosión. Y nosotros notamos como el daño es considerablemente mayor. Bueno, como evidentes signos de corrosión, ¿no? En las áreas en donde la erosión ha removido lo que es la capa protectora. Bueno, ahora vamos a pasar a la imagen C y a la imagen E. Bueno, estas imágenes nos muestran lo que son aleaciones fermales de AF1 y AF2. Bueno, estas están expuestas a lo que es la corrosión dinámica. Y bueno, en estas imágenes nosotros podemos observar que si bien hay alguna corrosión ahí, bueno, el daño es moderado, ¿no? En comparación con las condiciones que genera la erosión. Bueno, en las imágenes de IF, bueno, estas son las mismas aleaciones a F1 y F2, esas aleaciones fermonal. Estas están sometidas aquí a un ensayo de corrosión por erosión. Bueno, la combinación de estos factores ha resultado en un daño más severo, como podemos ver en la imagen mostrada, y esto que hace que muestre, ¿no?, mayor importancia de considerar ambos procesos en ambas aplicaciones críticas. Bueno, en las imágenes G y H finalmente, nosotros observamos cómo están las microfibras del fermanal a F3, bajo condiciones ya de corrosión, de una corrosión dinámica, ¿no? Y también de una corrosión por erosión, ya que aquí la diferencia en el daño causado bajo las dos condiciones es un poco más evidente, ya que esto subraya cómo la erosión puede potenciar lo que viene a ser la corrosión y viceversa, ¿no? Bueno, esto como resultado de la imagen que nosotros podemos apreciar, nos damos cuenta que la selección de los materiales por aplicaciones en donde se espera, ¿no?, que las condiciones de erosión y corrosión
Estas no solo es vital para lo que viene a ser la resistencia a la corrosión química, sino también sirve, ¿no?, para la capacidad del material, para que éste pueda resistir lo que es el desgaste mecánico. Y esto en sí es muy clave, ¿no? Esto es clave para lo que viene a ser la durabilidad y la integridad de los componentes en entornos agresivos. Ahora vamos a pasar a ver lo que son la corrosión a temperaturas más altas. Bueno, la resistencia a las altas temperaturas es bien una de las características más destacadas de los aceros inoxidables. Esto porque esta propiedad les permite mantener su integridad estructural y una resistencia a la oxidación. Incluso esta genera entornos con temperaturas extremas, como lo que viene a ser la industria aeroespacial, la petroquímica y en plantas de generación de energía, ¿no? El comportamiento de los aceros inoxidables a lo que vienen a ser altas temperaturas. ¿A qué se debe principalmente? Esto se debe a la estabilidad de la capa pasiva de óxido de cromo. ¿Por qué? Porque se forma en lo que viene a ser la superficie, ya que esta capa protectora evita lo que es la oxidación rápida del material, que es un proceso de deterioro acelerado por lo que viene a ser el calor, no en otros tipos de acero. También es importante, ¿no?, que destaquemos que si bien todos los aceros tienen una buena resistencia a la oxidación a altas temperaturas, también existen varias diferencias significativas en lo que viene a ser el rendimiento de distintos tipos de aleaciones. Estas que dependen de lo que viene a ser la composición química y también del entorno de operación, ¿no? Ya que, por ejemplo, el níquel presenta en algunas aleaciones que mejora la resistencia a la oxidación en ambientes que son ricos en oxígeno, mientras que por otro lado lo que viene a ser el molibdeno puede ser crucial para que en ambientes donde hay presencia de cloruros, que a altas temperaturas podrían intensificar lo que viene a ser la corrosión, ¿no? Para poder ilustrar, aquí tenemos una figura una figura de pérdidas por oxidación a altas temperaturas, en donde nosotros nos damos cuenta que en el eje Y se muestra lo que es la pérdida de masa por unidad de superficie, ¿no? Aquí podemos ver en la gráfica. Este eje que muestra lo que es la cantidad del material que se pierde. ¿Esto qué? Debido a lo que viene a ser la oxidación del material. Esto es mayormente un indicador directo a lo que viene a ser la resistencia del material a la corrosión, ¿no?, a condiciones de temperaturas mucho más altas, ya que cuando mayor sea la pérdida de masa, como sabemos, menor viene a ser la resistencia del material. Ahora, en el eje X está dado por la temperatura en grados Celsius, como podemos ver en la gráfica. Este eje que representa lo que viene a ser la temperatura en que se expone el material, ya que sabemos que a medida que aumenta su temperatura, se espera que la oxidación sea más severa, especialmente si la aleación no se optimiza, ¿no?, para esas condiciones. Y también podemos ver en el gráfico unas curvas generadas y cada una de estas curvas es un tipo específico de acero inoxidable o una aleación. En general nosotros observamos que los aceros inoxidables con contenido de cromo, mayormente no observamos los de cromo y níquel, como el acero inoxidable del 304 y el 316, ya que estos lo que hacen es mostrar menor pérdida de masa, lo que indica que este presenta una mayor resistencia a la oxidación, esto a temperaturas elevadas. Por otro lado, lo que vienen a ser los aceros inoxidables con menores cantidades, ¿no?, de estos elementos o con otras composiciones químicas que hacen mostrar un aumento más rápido en la pérdida de masa, esto con el incremento de la temperatura. También es necesario que nosotros podamos entender que un tipo de codo de acero inoxidable sirve para aplicaciones específicas, y esto especialmente cuando un material está expuesto a condiciones de temperaturas extremas, ya que es crucial que evaluemos la resistencia a la oxidación junto con otros factores como la resistencia mecánica y la posibilidad de corrosión en lo que viene a ser la función de los elementos que estén presentes, ¿no?, en el entorno de operación, ya que una elección incorrecta en que podría resultar en fallas prematuras y costosos mantenimientos o reemplazos.
Bueno, también tenemos aquí otra tabla de las temperaturas máximas que son recomendables para lo que viene a ser el empleo de aceros inoxidables. Bueno, que la podemos ver ahí. Y bueno, ahora antes de pasar al capítulo 2 vamos a hablar del último punto que viene a ser lo que es el mantenimiento y protección de lo que vienen a ser los aceros inoxidables. Si bien nosotros para mantener, ¿no? Tener adecuadamente lo que viene a ser un acero inoxidable, es crucial que nosotros podamos garantizar su longevidad y su rendimiento, ya que bueno, una de sus principales técnicas para que se tenga una limpieza regular es evitar que viene a ser la acumulación de varios contaminantes que lo que podrían hacer es dañar su capa pasiva, ¿no? Y esto de qué depende del entorno, depende de la limpieza con que pueda realizarse, puede ser con agua o jabón, puede ser con soluciones de amoníaco, puede ser con productos específicos, cualquiera sirve para lo que viene a ser el acero inoxidable. Bueno, en lo que vienen a ser revestimientos protectores, además de lo que viene a ser la limpieza, la aplicación de revestimientos protectores puede ser esencial, ¿no? En ambientes extremadamente corrosivos. ¿Por qué? Porque estos revestimientos pueden ser de distintos tipos, desde recubrimientos cerámicos, pinturas especiales. ¿Y eso es para qué? Porque ayudan a reforzar la resistencia y la corrosión del acero. Por ejemplo, si se ilustraran varios tipos de revestimientos y sus aplicaciones, bueno, esto sería útil para entender lo que es el tipo de revestimiento más adecuado para lo que son distintos entornos industriales como plantas químicas o estructuras marinas. Bueno, en una inspección y monitorización, esto sería una inspección regular aparte, ¿no? Otra parte crucial de lo que es el mantenimiento de un acero, ya que las técnicas de inspección como la inspección visual, las pruebas de penetración de líquidos y la medición de espesores, que van a hacer ayudar a detectar cualquier signo de corrosión o daños en etapas tempranas. Bueno, si tuviéramos, por ejemplo, una comparación de estas técnicas de inspección ya su efectividad, ayudaría en lo que viene a ser, ¿no? La detección de distintos tipos de corrosión, y esto es un punto clave para lo que viene a ser la prevención. ¿Por qué? Porque ayudaría con la detención temprana de problemas que pueden ahorrar lo que son varios costos significativos. Y ahora, en lo que viene a ser la reparación y tratamientos de recuperación, ¿no? Ya, cuando nosotros sabemos que se detecta ya un daño o una corrosión ya, bueno, es posible que necesite reparaciones o distintos tipos de tratamiento, ¿no? Para poder recuperar esto, ya que estos pueden incluir desde un repulido en la superficie para que se puedan eliminar las picaduras, o bueno, también unos tratamientos térmicos para que restapen lo que viene a ser su capa pasiva, que ya está muy dañada. Y bueno, esto es esencial para que nosotros podamos aplicar el tratamiento adecuado para el tipo de daño. Y esto que hace, garantiza así su prolongación de la vida útil del acero inoxidable. Nosotros conocemos una variación grande de métodos de reparación y recuperación, que es el adecuado para poder recuperar este material, ¿no? Para decidir lo que viene a ser el tratamiento más efectivo según el tipo del daño que nosotros detectemos en la inspección que se realice. Bueno, ahora vamos a pasar al capítulo 12, en donde vamos a tratar sobre la metalúrgica de los aceros inoxidables. Bueno, en este capítulo 2 vamos a ver lo que viene a ser la introducción, como dije, a la metalúrgica de los aceros inoxidables. Una visión general para este capítulo. Esos aceros inoxidables en un campo que combina tanto lo que viene a ser una ciencia fundamental como lo viene a ser la ingeniería aplicada. Se explora a lo largo de esto lo que viene a ser los detalles de los principios que subyacen en lo que es la creación, la manipulación de los aceros inoxidables, ya que un grupo de materiales que se han transformado en numerosas industrias por su excelente resistencia a la corrosión, su durabilidad y sus distintas propiedades mecánicas, ¿no? Por lo que vamos a comenzar a comprender lo que viene a ser la estructura atómica del hierro, lo que viene a ser el elemento base en la composición de los aceros inoxidables. Esto antes de que se profundice en lo que viene a ser la adición a otros elementos, como adicionarle carbono, cromo, níquel,
Esto que hace que se impacte en lo que vienen a ser las fases, las microestructuras y bueno, en última instancia las propiedades físicas y químicas, ¿no?, del mismo material. Bueno, en el transcurso del análisis, lo que vienen a ser los diagramas de equilibrio van a desempeñar un papel fundamental, ¿no?, ya que esto nos va a permitir predecir qué fases serán estables bajo diferentes combinaciones de temperatura o composición química, ¿no? Y bueno, estos diagramas son herramientas esenciales para tanto ingenieros metalúrgicos, ingenieros mecánicos, materiales, ya que esto nos guiará a lo largo de un capítulo para que nosotros podamos, ¿no?, interpretar y anticipar su comportamiento de cada uno de esos aceros inoxidables, ya que durante este proceso y su uso en lo que viene a ser el mundo real ¿no? Vamos a examinar en primer lugar un diagrama básico de hierro-carbono, que seguido por el más complejo, otro diagrama de hierro-cromo y bueno, finalmente analizaremos lo que son distintos diagramas multicomponentes, ¿no?, que involucran lo que viene a ser carbono, cromo, níquel, ya que bueno, esto nos va a permitir comprender no solo cómo se forman las fases, ¿no?, sino también cómo nosotros podemos controlarlas de una manera que sea esta más efectiva para lograr su optimización, las propiedades deseadas, la dureza, la ductibilidad y bueno, y por supuesto lo que viene a ser lo principal, que es la resistencia a la corrosión. La importancia en la metalúrgica de estos aceros, ¿por qué? Es porque los aceros inoxidables son materiales de la ingeniería que han revolucionado la construcción, la medicina, la industria alimentaria, la industria automotriz, bueno, etc., ¿no? Ya que la característica principal que tiene esto es que tiene una gran capacidad para poder resistir a la oxidación y a lo que viene a ser la corrosión, lo que hace a este material como ideal, ¿no?, para aplicaciones en los que quizás otros metales fallarían. ¿Esto por qué? Debido al ambiente. Y bueno, esta resistencia del material deriva de la microestructura interna de este material, que bien es posible controlar mediante lo que son manipulación de su composición química y lo que vienen a ser sus tratamientos térmicos. ¿Por qué? Porque las propiedades de los aceros inoxidables dependen directamente ¿de qué? De las fases presentes en el material, ya que bueno, estas a su vez determinan lo que es el enfriamiento de altas temperaturas y lo que es la composición de los elementos de la aleación, ¿no? Y bueno, vamos a aprender cómo las diferentes combinaciones de hierro, carbono, cromo, níquel van a dar lugar a fases como la ferrita, la austenita, la martensita, entre otras. Bueno, ¿no?, cómo estas fases afectan a lo que son sus propiedades mecánicas y a la resistencia a la corrosión del material, ya que la metalúrgica de los aceros inoxidables es un campo muy interdisciplinario que combina tanto principios de química, física, ciencias de materiales. Y bueno, el dominarnos nosotros estos conceptos permite que los ingenieros puedan diseñar aceros con propiedades más específicas. ¿Y esto para qué? Para satisfacer nosotros los requisitos de una amplia gama de aplicaciones industriales, ¿no?, desde la fabricación de cubiertos, herramientas quirúrgicas, hasta que el uso de ambientes hasta el uso de ambientes altamente corrosivos, como las grandes plantas químicas que vemos y también las marítimas, ¿no? Ya que, bueno, tener control sobre estas fases de microestructuras va a ser esencial para que garanticemos la durabilidad y el rendimiento de estos productos. Aquí en la imagen 1 podemos ver una figura de ordenamiento atómico de lo que viene a ser la célula de hierro. Este de aquí va a ser nuestro primer paso de la exploración de lo que son los aceros inoxidables. ¿Y esto por qué? Porque nos va a permitir comprender la estructura cristalina básica de lo que viene a ser el hierro, que es el componente principal de estos materiales. Esta figura, ¿qué nos ilustra? Nos ilustra el ordenamiento atómico de lo que viene a ser el hierro, de lo que viene a ser el hierro, el componente principal de esos materiales, ¿no? Y bueno, su estructura es cúbica, centrada en los cuerpos, la tan conocida como BCC, ¿no?, que es una estructura de un átomo de hierro que ocupa, ¿no?, cada esquina de este cubo y bueno, un átomo adicional que se ubica en el centro del cubo. Esta va a ser una disposición de átomos, es típica, ¿no?, en el hierro en su fase ferrítica, y que es estable, bueno, a temperatura ambiente, y también nos confiere al acero lo que es una combinación de más resistencia mecánica y mayor dureza también.
La estructura BCC de lo que viene a ser este hierro es un factor clave para lo que son sus propiedades de los aceros inoxidables. ¿Por qué? Porque estas influyen en lo que es su capacidad para soportar esfuerzos mecánicos sin deformarse, no permanentemente al menos, ya que las propiedades mecánicas del hierro, como lo que viene a ser la dureza, resistencia, estas están estrechamente relacionadas, ¿no?, con lo que viene a ser la disposición de los átomos en esta red cristalina que es la BCC. Bueno, en particular la estructura BCC es relativamente compacta y densa, ¿no? Esto contribuye a lo que vienen a ser las características de rigidez y resistencia del mismo material, ¿no? Bueno, sin embargo, también si nosotros calentamos el hierro por encima de lo que vienen a ser los 912 grados Celsius, la estructura cristalina que tendríamos sufriría una transformación significativa, ¿no?, pasando de una red BCC, como la conocemos, a una estructura cúbica centrada en las caras, bueno, por sus siglas es más conocida como FCC, ya que esta nueva estructura conocida como austenita tiene otra capacidad que es de disolver mayores cantidades de carbono y otros tipos de elementos de aleación como el cromo y el níquel, ¿no?, ya que la fase austenítica es crucial en la metalúrgica de los aceros inoxidables. ¿Por qué? Porque estos influyen directamente, bueno, en lo que viene a ser su capacidad del acero, ¿no?, para que resista la corrosión y también para que mejore su ductibilidad. Bueno, estas transformaciones son reversibles y también al enfriar nuevamente el acero puede lo que es retomar, ¿no?, su estructura BCC. Bueno, depende de las condiciones de enfriamiento que le demos también. La transición entre las estructuras BCC y FCC no solo modifican su capacidad de hierro para que puedan absorber carbono, ¿no?, sino que también afectan lo que es la forma de cada material, ya que esto corresponde a distintos tratamientos térmicos. Bueno, un ejemplo es la que viene a ser la formación de la austenita, que durante su calentamiento permite que los ingenieros controlen la microestructura final de lo que viene a ser el acero inoxidable mediante técnicas como el enfriamiento controlado, templado o bueno, también el recocido, ya que esta capacidad ayuda a manipular la estructura atómica del hierro, que es lo que nos permite diseñar aceros con propiedades específicas para cada aplicación. Ahora vamos a pasar a ver vamos a hablar de nuestro diagrama, ¿no?, de equilibrio para lo que viene a ser la aleación del hierro-carbono. Bueno, en ese tema en este diagrama es una herramienta para que nosotros los ingenieros y metalúrgicos describan lo que viene a ser las fases que puedan formar este acero bajo combinaciones de temperatura y contenido de carbono. ¿Por qué? Porque el contenido de carbono del acero viene a ser uno de los factores más críticos que ayuda en lo que viene a ser la determinación de propiedades finales, ¿no?, como son la dureza, tenacidad, resistencia de la fractura. En este diagrama de equilibrio del hierro-carbono revela que a bajas concentraciones de carbono, ¿qué va a hacer? El hierro se va a mantener su estructura ferrítica BCC. Pero a medida que también se incrementa lo que viene a ser la concentración de carbono y su temperatura aumenta, ¿qué va a pasar? Que el hierro puede adoptar la estructura FCC. ¿Y que esto va a formar? Austenita. Esa fase austenítica va a ser capaz de disolver más carbono en lo que viene a ser su red cristalina. Esto puede ocasionar que se mejore la dureza del acero a través del proceso del templado. Y al permitir nosotros que el acero absorba más carbono, también en lo que viene a ser esta fase austenítica, es posible que logremos lo que viene a ser un material mucho más duro y un material más resistente a la que viene a ser la deformación. También en este diagrama también se muestra la formación de cementita, que es un compuesto de hierro y carbono que es extremadamente duro y quebradizo al mismo tiempo. Esta cementita se forma en concentraciones altas de carbonos, como podemos ver en la gráfica, y también a temperaturas más bajas. Y si bien aunque la cementita puede aumentar significativamente lo que es su dureza del acero, también la hace más frágil, ¿no?, que puede ser una desventaja en varias aplicaciones. Mayormente no se requiere alta resistencia al impacto, ¿no?, pero por lo tanto es controlable lo que es la cantidad de carbono y la forma en que se enfríe el acero. También es fundamental para lograr el equilibrio adecuado entre lo que es la dureza y la ductibilidad. En este diagrama especialmente lo más importante es el diseño de los aceros inoxidables utilizados en aplicaciones, ¿no?
en donde se requiere una alta dureza como herramientas, ¿no? Como las de corte o lo que vienen a ser componentes ya sometidos a lo que es el desgaste mecánico. Y bueno, esto lo que va a ayudar es a ajustar cuidadosamente lo que son sus temperaturas de tratamiento y lo que viene a ser la concentración del carbono que se presenta, ¿no? Ya que es posible diseñar aceros que cumplan con requisitos específicos para cada aplicación industrial. En la siguiente tabla vemos un diagrama de equilibrio de hierro-cromo. El cromo es un elemento clave que convierte, ¿no?, el acero común en acero inoxidable, y el diagrama de equilibrio del hierro-cromo nos ayuda a nosotros a poder entender cómo este elemento influye, ¿no?, en la microestructura del material. Bueno, también nosotros sabemos que este diagrama de equilibrio es una herramienta que nos va a permitir comprender más cómo el cromo afecta las fases y las propiedades del acero, ¿no? Ya que a medida que nosotros incrementamos lo que es el contenido de cromo en el acero, nosotros vamos a observar cambios importantes en lo que es la microestructura, ya que lo que impacta directamente estas propiedades mecánicas, es la resistencia a la corrosión del material, ¿no? Y bueno, este diagrama lo que va a hacer es permitirnos predecir nosotros las fases presentes a diferentes concentraciones, mayormente de cromo, ¿no?, y temperaturas, proporcionando información crucial. ¿Para qué? Para el diseño de los aceros inoxidables. A bajas concentraciones, también, este cromo, el hierro conserva su estructura cúbica, que, también conocida como BCC, ¿no? Esta va a mantener sus propiedades ferríticas, pero también va a lograr, ¿no?, que a medida que el contenido de cromio aumenta, va a comenzar a ver lo que son la formación de nuevas fases, como la fase sigma, que puede ser perjudicial para lo que viene a ser la ductibilidad que requiere un acero, ¿no? Esta fase también puede ser intermetálica, también frágil, ya que parece que el contenido de cromo es demasiado alto en comparación con otros elementos de la aleación. Y la presencia de este también reduce la tenacidad del material y lo hace más susceptible a lo que es la fractura bajo lo que son las tensiones mecánicas. Sin embargo, también lo que es el cromo juega también un papel vital en la formación de la capa pasiva, de la que hablamos anteriormente, ya que este va a proteger el acero de la corrosión. ¿Por qué? Porque esta capa se forma cuando el cromo va a reaccionar con el oxígeno en el ambiente, creando una película delgada, ¿no?, y estable de lo que viene a ser el óxido de cromo en lo que es la superficie del acero. Esta capa que hace que le da al acero inoxidable su famosa resistencia a la corrosión, ya que actúa como barrera protectora, y esto que va a hacer va a impedir que los agentes corrosivos estos penetren, ¿no?, en el material y causen que la oxidación. Y sin suficiente cromo, una aleación, esta capa no se podría formar, ¿no?, de una manera efectiva. ¿Por qué? Porque el acero perdería lo que es la capacidad de resistir la corrosión. En este diagrama también vamos a destacar la importancia, ¿no?, de equilibrar el contenido de cromo con otros elementos de aleación. Aunque si bien el cromo es esencial para la resistencia de su corrosión, una buena combinación o una combinación inadecuada con otros elementos, como lo son el carbono o el níquel, va a llevar a que la formación de fases no deseadas, como la fase sigma de la que también hablamos anteriormente, que va a deteriorar las propiedades mecánicas del material. Por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado y en el diseño de los aceros inoxidables, ya que requiere un delicado balance entre lo que es la cantidad de cromo y todos los elementos de la relación, ¿no? ¿Esto para qué? Para que se obtengan lo que son las propiedades deseadas que nosotros requerimos para nuestro material, sin comprometernos su integridad al mismo tiempo. Ahora vamos a ver el diagrama de equilibrio de hierro-carbono-cromo con 0.1% de carbono. En este diagrama lo que va a hacer es ofrecernos una visión más detallada, ¿no?, de cómo la presencia de una cantidad fija de carbono va a influir en lo que son las bases presentes. Ya que los presentes en los aceros inoxidables, ¿no? Este diagrama es particularmente útil para que nosotros podamos comprender, ¿no?, como pequeñas cantidades de carbono lo que hacen es modificar las propiedades del acero, incluso cuando el cromo es el principal elemento de la aleación, ¿no? Y con un 0.1% de carbono, la microestructura del acero lo que va a hacer es cambiar va a hacer cambiar lo que es la austenita, ¿no?, ya que se va a estabilizar las mayores concentraciones de cromo
Y bueno, también va a ser beneficioso para ciertas aplicaciones donde se requiere una combinación de dureza y resistencia, ¿no?, a la corrosión, ya que la fase austenítica es especialmente importante para los aceros inoxidables, como lo mencionamos también, ya que son más comunes y versátiles debido a su excelente resistencia a la corrosión y una buena ductilidad. La capacidad del carbono para estabilizar la austenita a temperaturas más bajas viene a ser una de las razones por las cuales los aceros inoxidables austeníticos tienen mayor resistencia. Está superior a lo que es la corrosión en comparación de otros tipos de acero, ya que lo que es la presencia de carbono va a afectar también lo que son las formaciones de otras fases, ya sea la ferrita, la cementita, y esto ¿qué va a hacer? Va a permitir un control conciso, ¿no?, sobre las propiedades mecánicas del material. Por ejemplo, si en una aplicación en donde se requiere un alto nivel de resistencia a la corrosión y una buena conformabilidad, se va a poder ajustar no tanto la cantidad de carbono como la de cromo, y con eso vamos a poder optimizar las formaciones de la fase austenítica y bueno, también minimizar la aparición de fases más frágiles como la martensita o la fase sigma de la que hablamos, que era peligrosa. Este diagrama también nos va a ser útil para el diseño de aceros inoxidables que requieren una alta resistencia a la corrosión, también en aplicaciones que requieren que el material conserve propiedades mecánicas, ¿no?, tenacidad, ductilidad, una amplia gama de temperaturas, ya que el control sobre la cantidad de carbono y el cromo que los ingenieros metalúrgicos ajustan a la microestructura del acero para que logre satisfacer estas demandas de cada aplicación, ¿no?, desde lo que son la fabricación de componentes estructurales hasta lo que son herramientas de alta resistencia. En el siguiente gráfico vemos un diagrama de hierro cromo-níquel con un porcentaje de 18%, ¿no?, de cromo y un 0.1% de carbono. ¿Esto qué introduce? Introduce al níquel como elemento clave para el carbono, ¿no?, ya que la estabilización de la fase austenítica en lo que son los aceros inoxidables. Este diagrama es relevante para los aceros austeníticos mayormente, porque son ampliamente utilizados en la industria debido a su excelente combinación de resistencia a la corrosión, buena utilidad y alta tenacidad, ya que el níquel es un elemento de aleación que tiene un impacto no significativo en la microestructura del acero inoxidable, porque por su principal función en expandir su rango de estabilidad de la austenita incluso a bajas temperaturas, ¿no?, ya que esto es crucial para la aplicación en la que se requiere que el acero mantenga adecuada austenítica a lo largo de un amplio rango de temperaturas. ¿Esto qué va a hacer? Va a mejorar la resistencia a la corrosión, su capacidad, ¿para qué? Para resistir agrietamientos, ¿no?, bajo tensiones mecánicas. Como por ejemplo, los aceros inoxidables austeníticos que contienen níquel son ideales ¿para qué? Para uso en entornos altamente agresivos, como plantas químicas, instalaciones de procesos de alimentos y entornos marinos. También destaca la adición del níquel, cómo modifica las transformaciones de fase y mejora las propiedades generales del acero inoxidable, ya que al aumentar su cantidad de níquel, ¿qué va a hacer? Va a expandir lo que es el campo de la estabilidad en lo que es la fase austenítica. ¿Y eso qué va a hacer? Va a reducir la posibilidad de formación de fases frágiles como martensita, sigma, eso es durante el enfriamiento, claro. Y esto particularmente es importante ¿para qué? Porque la aplicación que requiere el material conserve alta tenacidad y ductilidad, incluso a bajas temperaturas, por ejemplo, en la industria alimentaria, en la industria médica, en donde la resistencia a la corrosión y capacidad de formarse sin fracturarse son críticas, ¿no? Los aceros inoxidables con alto níquel son la opción preferida, como sabemos. Y por último vamos a ver un diagrama de aleaciones de hierro cromo-níquel, ¿no?, que presentan un porcentaje de 0.1 de carbono y fases presentes después de enfriar, ¿no? Este nos va a mostrar cómo el proceso de enfriamiento desde temperaturas más altas van a afectar a lo que son las transformaciones de las fases finales en el acero inoxidable, ya que ese diagrama es clave para que nosotros podamos comprender el comportamiento de los aceros inoxidables después de que estos ya son sometidos a lo que son los tratamientos térmicos, como lo son el recocido y el templado, ¿no?, que son los más comunes. Y a medida que la aleación se va a enfriar, se pueden formar lo que son diversas fases, como ferrita, martensita y otros compuestos intermetálicos, como la fase sigma que mencionamos anteriormente. Cada una de estas fases va a tener un impacto diferente en lo que son las propiedades mecánicas del acero. Por ejemplo, la martensita es una fase muy dura, como sabemos, y también frágil, pero que se forma cuando el acero se enfría rápidamente desde la fase austenítica. Y si bien la martensita puede mejorar la dureza del acero, su fragilidad la hace inadecuada para muchas aplicaciones que requieren resistencia al impacto o lo que son también flexibilidad.
El control del proceso de enfriamiento también es fundamental. ¿Para qué? Para que nosotros logremos las propiedades deseadas en el producto final, ya que si se enfría lentamente, va a ser más probable que se formen las fases de ferrita, que va a mejorar la ductibilidad del acero y también reducir su dureza. Bueno, por otro lado, el enfriamiento rápido también puede llevar a la formación de martensita o fases intermetálicas, que ayudan a la dureza pero reducen su tenacidad. Por lo tanto, en sí los ingenieros que deben hacer es equilibrar cuidadosamente las tasas de enfriamiento y las composiciones de lesión. ¿Para qué? Para poder garantizar que nuestro material final que tenga la combinación óptima de lo que es la dureza, la ductibilidad y la resistencia a la corrosión, ¿no? Y que este diagrama particularmente es relevante ¿por qué? Por las aplicaciones que requiere para los aceros, ¿no? Con propiedades específicas para soportar condiciones extremas, como la industria aeroespacial, donde su combinación también de alta resistencia y tenacidad son esenciales para que garanticen su seguridad y rendimiento, ¿no? Ya que al controlar un proceso es posible que optimicen lo que es la microestructura del acero, y esto que va a hacer que satisfaga las demandas rigurosas de todo el entorno. Y bueno, aquí ya concluyo la exposición y muchas gracias.